Hola, ya hablamos acerca de las dificultades que muchas veces tenemos a la hora de escribir, las dificultades que se expresan de distintas maneras. Nos cuesta sentarnos frente a la máquina y producir algún texto, o de pronto somos capaces de producir un texto pero luego no podemos escribir un segundo texto, nos quedamos ahí, o comenzamos con mucho énfasis pero nos vamos desinflando a lo largo del camino, o podemos escribir bien pero de manera muy ocasional. De todo esto habla Dorothea Brande en su libro Para ser escritor, y hemos dedicado un tiempo a analizar estas dificultades. Ahora me gustaría tratar de ver cómo podemos hacer para superarlas. La pregunta en principio es si sirven los ejercicios de escritura, las consignas. En lo personal creo que sí, que siempre funcionan como un disparador, como una manera de ayudarnos a destrabar eso que está trabado en algún lugar y nos impide comenzar. Yo creo que sirven de mucho, proporcionan una dirección, una suerte de directriz para ver, bueno, para dónde puede ir la consigna. Lo interesante es que, como muchas veces vemos en los talleres, frente a una misma consigna, frente a una misma sugerencia, salen escrituras completamente diferentes. Para algunos escritores también es muy importante establecer hábitos o rutinas. Esto también funciona en muchísimos casos. Y quiero traer en principio como una sugerencia de ejercitación algo que plantea la misma Dorothea Brande en su libro. Ella dice algo que me parece clave. El primer paso para convertirse en escritor es amarrar tu inconsciente al brazo que escribe. Y para facilitarlo, aconseja lo que podemos llamar escribir en ayunas. Escribir antes que cualquier otra tarea que emprendamos en el día. Ella dice escribir sin hablar todavía con nadie, sin leer absolutamente nada, sin siquiera pasarnos a revisar cuáles son las noticias importantes del día. Antes que cualquier otra cosa, escribir. Aunque tengamos que levantarnos un ratito antes, aunque podamos hacerlo en una de esas los fines de semana, porque también es cierto que siempre estamos tratando de robar tiempitos para la escritura y se nos hace difícil. Ella sugiere levantarse un rato más temprano que de costumbre y lo antes posible, sin hablar ni leer nada, comenzar a escribir. Escribir lo que a uno se le pase por la cabeza, el sueño que se tuvo, las actividades del día anterior, una conversación real o imaginaria, un examen de conciencia. Escribir cualquier clase de ensoñación matutina, rápido y sin analizarla. La excelencia o el valor último de lo que escribes aún no tiene importancia. Esto es clave, no juzgarse duramente cuando recién se empieza a escribir. Y por otra parte hay cualquier cantidad de ejercicios. De hecho, les recomiendo que si les interesa busquen en algunos portales, en algunos blogs dedicados a la literatura, y van a encontrarse con muchísimos ejercicios de escritura. Voy a darles algunos que me parecen a mí interesantes. Hay uno que es muy clásico, que es escribir una carta de amor como si estuvieras en un edificio en llamas. Se espera que con eso uno abandone los rodeos, todas las vueltas que da a veces en un texto y directamente vaya al nudo de la cuestión. También es interesante como ejercicio escribir a partir de metáforas fosilizadas o lexicalizadas, que son esas metáforas que incorporamos al lenguaje corriente y que ya no percibimos como tales. Por ejemplo, el tiempo es oro, el hilo de la vida, tal persona es fría, tener el corazón roto. Bueno, esas son estas metáforas lexicalizadas que podemos utilizar a veces como título o como disparador de un texto. También, como tercer ejercicio, se me ocurre de contar un triángulo amoroso desde sus 3 puntos de vista. Podemos hacerlo en primera persona, ¿no? Cada uno de los integrantes narra el vínculo desde su lugar. Otro ejercicio interesante es escribir un diálogo entre el yo actual de uno mismo y el yo de la infancia, que le dice yo a aquel, o también hacerlo con relación a un yo del futuro, ¿no? Son simplemente ejercicios disparadores. Y hay uno que fue recomendado por Eve Ward, que es un monólogo interior durante el insomnio. El monólogo interior tiene esta característica del fluir de la conciencia, de lo que se nos viene a la mente de modo un tanto desordenado. Bueno, ¿cuál puede ser el monólogo
de uno mismo o de un personaje inventado durante el insomnio, por qué no puede dormir, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes. Les recomiendo nuevamente explorar blogs, explorar sitios dedicados a la literatura y ahí encontrarse con distintos ejercicios. A uno puede ser que le sirva más uno, a uno le puede funcionar mejor otro, pero esto de los disparadores por lo general siempre da como fruto algún texto. Si les gustó este video, por supuesto que les recomiendo que se suscriban al canal, que me acompañen con sus comentarios y como siempre les espero en paovicenci.com.